Vamos a hablar de este asunto, de este hito, con José Manuel Perlado Martín, profesor de Física Nuclear y presidente del Instituto Fusión Nuclear Guillermo Velarde. José Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a la comunidad de fusión, que en este caso tenemos mucho que decir, en este caso la de fusión por confinamiento inercial mediante láseres, pero seguro que dentro de poco también la fusión por confinamiento magnético, que es la otra línea, ¿verdad?, cuyo nombre propio que todo el mundo tiene en la cabeza ahora es la palabra ITER. O sea, que está el NIF, el ITER y nuestras ideas hacia adelante. Bueno, pues si le parece un poco por parte, querría acercarnos a lo que ha sido el anuncio de esta semana, ese anuncio en el que se supone que se abre una nueva página, una apertura que cambia el sistema, ¿no?, de la forma de producir esa energía, y que se necesita menos energía para generar más energía. Se genera más del 50% de esa energía que se necesita para crear en un proceso que es la fusión nuclear, que es justo lo contrario de lo que veníamos. ¿Nos puede contar realmente primero de qué estamos hablando en cuanto al proceso de energía, del proceso de generación de energía y qué representa? Bueno, lo que anunció la Secretaría de Energía el día 13 de un experimento que se hizo el día 5 de diciembre en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en la National Ignition Facility, que es un enorme láser de 192 haces que dispara energías por pulso del orden de millones de julios, 2 megajulios, 2 millones de julios, habiendo utilizado un disparo de ese láser de 2 millones de julios, ellos han obtenido 3,15 millones de julios, lo cual significa que por primera vez en la historia de la física, y en este caso de la fusión nuclear, se obtiene más energía en el proceso de la que se ha invertido. En este caso lo han hecho utilizando láseres. Hay dos opciones, una es la magnética y otra la inercial. La primera que lo ha hecho en este momento es la inercial, la otra seguro que dentro de unos años también lo va a hacer. Pero, ¿y cómo lo hacen? Pues en este caso los 2 megajulios, 2,05 millones de julios que han invertido están distribuidos en 192 haces que iluminan a una cápsula que es un cilindro de solamente 1 centímetro de longitud por 5,7 milímetros de anchura, con 2 huecos, arriba y abajo. Y dentro de ese sistema hay una cápsula que tiene 1 milímetro de radio, con un espesor de combustible de algunas micras, y lo que hacen es comprimir a la cápsula, la llevan hasta densidades iguales al interior del Sol o de cualquier estrella y a la vez que la comprimen, la calientan hasta millones de grados. De tal manera que las reacciones de fusión se pueden producir y lo que es importante, lo que ellos ya habían demostrado en enero, pero ahora ya cobra mucha más importancia porque hay ganancia energética, es el hecho de que lo que se produce en el centro por fusión se propaga hacia el exterior. O sea que hay una extensión de la onda de quemado, lo cual significa que mucha más masa se puede consumir por reacciones de fusión y eso nos lleva a pensar que más y más energía, gracias a esa propagación, se puede obtener. Ese proceso que desde luego los que estamos atendiendo con expectación y sumamente desconocedores de la materia, señala cómo hay diferentes formas de tratar esa generación de energía. Veníamos de la fisión, que era dividir, ahora decía esa compresión, o que es la fusión nuclear, y señala cómo se hace a través de ese procedimiento, esa descripción de ese mecanismo pequeño, sistema oleoducto o canalizador para llevar a cabo esa fusión, pero además con el sistema de láseres, decía, frente a lo que pueden ser los magnéticos. Eso es. Cuéntenos un poco en qué representa el uso de uno u otro en esa generación y de alguna manera nos confirma que tenemos una fuente de generación inagotable porque se genera más de la que se gasta. No. Es inagotable. No, lo ha dicho usted muy bien, pero no es por el hecho de que se genere más que lo que se gasta, es porque el combustible básico que se utiliza, que es el deuterio, está tremendamente... La naturaleza nos lo ha dado generosamente en el agua del mar. De tal manera que haciendo algunos números muy elementales entre lo que el deuterio podría dar por fusión frente a la
consumo de generación de energía eléctrica por parte de la humanidad, pues quedarían millones de años de deuterio. Así es que esa es una ventaja. ¿Y por qué? Pues porque al ser hidrógeno, que es el isótopo, perdón, que es el elemento químico más ligero de la naturaleza, y hacerlo a través de la unión de núcleos, la magnitud de energía por unidad de masa que genera la fusión nuclear es del orden de 100 veces, más de 100 veces, superior a la que genera la fisión nuclear. Y es del orden de 10 millones de veces más que la que genera la combustión del carbón, por ejemplo, o de cualquier fósil, petróleo, gas. Y encima limpia. Me alegro mucho que me haga esta pregunta porque voy a precisárselo a sus televidentes. ¿Es limpia? ¿Significa eso que no genera ningún residuo? No, porque hay una magnitud de residuos que tienen vidas muy cortas, pero los hay. Y yo creo que hay que decirlo desde el principio, que hay una pequeña producción de radioisótopos que tienen vidas cortas, por lo cual entendemos muy cortas. No es fisión, no es fisión, por favor, no es fisión, es vidas cortas, que posiblemente con los materiales avanzados que se están desarrollando ahora mismo sean todavía más cortas, de algunos años, ojalá. Lo que nos dibuja, evidentemente, es como, bueno, el maná para la energía, pero profundizando un poco en la repercusión que tiene, porque nosotros directamente con las cifras que nos presentan nos podemos escandalizar, de hecho perdemos la percepción de lo que supone, aunque nos encanta escucharlo, pero quería preguntarle qué supone, dice que estaba encantado que le invitásemos además por todo lo que tienen que decir, por todo lo que puede venir, qué supone en el campo de la ciencia, en el campo de la generación energética, en esa física nuclear, en esos trabajos de fusión nuclear, este anuncio y a qué abre la puerta. Bueno, el anuncio es un anuncio científico y de física, seamos claros, o sea, es un hito 10 sobre 10, desde el punto de vista de la física y la ciencia. Era lo que todos los científicos desde los años 70 estábamos esperando. El primer artículo que se publicó de esto fue en el año 72, de un señor con el que hemos colaborado, con su instituto, que es el John Nichols, que fue el primero que lo anunció junto al premio Nobel en Basov en el año 72. Este señor estuvo en mi instituto, con el que tenemos un acuerdo además, el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, claro, es algo maravilloso, ¿no?, desde el punto de vista de ciencia. Desde el punto de vista de tecnología nos queda todavía un pequeño recorrido. Ahora, lo que nos abre es la vía a que, si se logra ese recorrido tecnológico, que se va a lograr, se lo aseguro, pues tendremos, efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, una energía limpia. A medida que se desarrollen estos procesos en las próximas décadas, va a ser claramente eso, inagotable, y además segura, porque es un aparato de on-off, ping-ping. O sea que, y lo que nos abre es, y esto sí que es importante, es una fuente de energía masiva y localizada, distribuida en la generación de energía eléctrica a través de la red eléctrica, que debe de ser combinada, sin lugar a dudas, con las energías renovables, que son energías de mucha superficie deslocalizadas, que cumplirán evidentemente un papel fundamental junto al hidrógeno, en mi opinión, al lado de una energía que tiene otra forma de distribución. Y ambos modelos van a coexistir en este siglo. Pues nos encanta lo que está por venir. A ver si esa tecnología avanza, ¿no? No sé si en ese punto es difícil, ¿no?, de anticipar cuánto puede costar el desarrollo de esa tecnología. ¿Cuánto puede costar? Bueno, el dinero ya no lo sé. Yo lo que le digo es lo siguiente. Las empresas privadas que ya están saliendo, tienen financiaciones ahora mismo de miles de millones de euros, esto no es ninguna broma, de miles de millones de euros, muchas empresas privadas ponen sus fechas aproximadamente en el 2040, 2050, son muy optimistas.
La inversión pública en la fusión magnética, que sí que hay un plan concreto, porque en Inercial no existe ese plan, salvo en Estados Unidos, que va a tener, por cierto, ya que ustedes son de negocios, una inversión absolutamente multimillonaria en este momento. Hay una competición brutal entre los laboratorios y las empresas en Estados Unidos para acceder a esos fondos que a fondo perdido el gobierno americano va a dar para la fusión por láser. Bueno, pues ellos, la pública dice 2060-2070. Como esto va a ser una colaboración a partir de ahora público-privada, van a jugar a esto, posiblemente se acorte todo esto y estemos en un tamaño intermedio. ¿Y cuánto puede costar? No, yo era por tiempo, ya me ha puesto 2040, no me parece muy lejos. No, a mí tampoco. A mí, después de haber esperado todo este tiempo, si lo hacen en el 2040, me doy con un canto en los dientes. Y el presupuesto, bueno, como ahí está fondo perdido, parece que habrá suficiente entonces. Sí, en Estados Unidos, claramente, bueno, ellos han sido junto a Japón y ahora China ya está invirtiendo en esto. Japón ha invertido históricamente y Estados Unidos, Europa, en fusión por láser ha invertido muy poco frente a la fusión magnética. Entonces, bueno, Estados Unidos está claro que van a por esto junto a la magnética, por supuesto, pero vamos. Por terminar, nos estamos escapando de tiempo, pero es que está haciendo siempre la diferencia entre esa fusión magnética y de láser. ¿Cuál sería la principal diferencia y ha sido un error apostar por la magnética entonces? No, no ha sido un error. La Unión Europea ha optado por la fuente que políticamente consideraban que iba a tener una aceptación mayor. No vamos a entrar ahora en los detalles, no quiero entrar, podría entrar, pero no voy a entrar en los detalles. Mire, la diferencia fundamental es que lo que hacemos los que trabajamos en la fusión por confinamiento inercial, por cierto, que España, desde el Instituto nació en el año 1982, o sea que llevamos, y yo llevo trabajando con el profesor Guillermo Velarde desde el año 73 en esto, o sea y hay otros grupos aparte del Instituto en España que también han contribuido a la fusión por confinamiento inercial, o sea que sabemos cosas. El hecho es que, pues no sé qué le iba a decir. Hablando sobre el desarrollo de la fusión en el lado magnético por el láser y Mire, la diferencia fundamental es la siguiente. En la fusión por confinamiento inercial, nosotros generamos una materia, un plasma que se conoce, o sea, un gas que está ionizado, a densidades que son iguales a la densidad del centro del Sol, con temperaturas similares a las que hay allí. O sea que es una materia a muy alta densidad. En el caso de la fusión por confinamiento magnético, a través de la utilización de campos electromagnéticos, ellos generan un plasma de baja densidad con más volumen. Esa es la gran diferencia. De tal manera que en nuestro caso es una cosa repetitiva. Hay que disparar pum, 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 cada vez, porque cada disparo dura del orden de los nanosegundos, ni siquiera llega a los 0,00008 ceros un 1 segundos el efecto, mientras que lo suyo es un proceso más continuo, más masivo en volumen y, por supuesto, todos esperamos que lo consigan y seguro que lo van a conseguir también. Bueno, pues enhorabuena por su trabajo, por venir además a compartir con nosotros la explicación de en qué momento de la ciencia nos encontramos. José Manuel Perlado Martín, profesor de Física Nuclear y presidente del Instituto Fusión Nuclear, Guillermo Velarde, ha sido un verdadero placer. Buen trabajo, que sigan así y seguiremos hablando. Muchas gracias, muy amable por traernos. A ustedes por aceptar.